todo el tema que llevan adelante los pensionistas, ¿no? En los últimos años bueno, hay una movilización social importante, creemos que hay un descontento tanto a nivel social como en las empresas. Desde la crisis que empezó en 2008 se tomaron unas medidas que han perjudicado las condiciones laborales y además bueno, ha habido reformas que han perjudicado también todo el tema de las pensiones, y hoy es el día en el que la precariedad pues, es algo con lo que nos vamos a topar en el momento que vayamos a las empresas, que los salarios que hoy en día y las condiciones laborales que hay hoy en día en las empresas pues, son bastante diferentes a las personas que van a acceder ahora a una pensión o ya están en una pensión. Por lo tanto, el actual sistema de pensiones es bastante insostenible si no se mejoran las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Por poner un ejemplo, en Hidro, por ejemplo, hemos tenido una lucha hace poco. Los trabajadores que entran a convenio de metal cobran 1.200 euros y los trabajadores que llevan ya unos cuantos años, no por la antigüedad, sino porque en su día se modificaban las condiciones, cobran alrededor de los 2.200 euros al mes, ¿no? Cuando una persona de 2.200 euros al mes se jubile, quien va a tener que pagar su pensión son las cotizaciones de los chavales que cobran 1.200 euros. Eso realmente puede convertirse en algo insostenible, ¿no? Y puede desaparecer ese derecho que podamos tener a una pensión. Entonces creemos que esta huelga tiene algo de integral, es decir, es algo que afecta a la gente en activo, a los trabajadores y trabajadoras, que afecta también a los jóvenes que estamos aquí de cara a nuestro futuro, y también pues, es fiel reflejo de la situación que vive el tema de la mujer, de las escalas salariales y la diferencia salarial existente, y bueno, muchas más razones, ¿no? Creemos que es el momento porque vemos que estamos frente a una crisis. Una crisis o por lo menos una recesión, algo viene. Ya en algunas empresas, en algunos sitios se está empezando a notar. Creemos que va a haber nuevas vueltas de tuerca en un espacio no muy largo. No estamos acostumbrados nosotros a salir a la huelga si no hay una razón, de alguna manera, un recorte. Es difícil hacer una huelga si no hay algo en contra, generalmente, ¿no? Y esta vez es diferente. Nosotros planteamos, es momento en el que incluso en el propio Estado está habiendo movimientos donde se está abriendo el debate de subir el salario mínimo, de retirar la reforma laboral, de demás historias. Creemos que es momento de salir con nuestras reivindicaciones y poner encima de la mesa qué es lo que necesita la sociedad para vivir de forma digna, ¿no? Porque creemos que en poco tiempo vamos a volver a tener encima de la mesa nuevas medidas que todavía van a perjudicar más la situación generada con las reformas que hubo en la anterior crisis. Por lo tanto, en las reivindicaciones que planteamos, pues está la retirada de las reformas de 2011 y 2013, que son la reforma laboral, que es responsable de la precariedad existente hoy en día en los centros de trabajo. Antes, cuando entraba alguien al trabajo, pensaba que en un futuro iba a mejorar, y con la reforma del 2012 se abrió la puerta a que incluso la gente pudiera empeorar, ¿no? Entonces, esa mentalidad incluso cambió. Creemos que si queremos garantizar un sistema de pensiones justo, hay que retirar la reforma laboral, porque si no es insostenible garantizar las pensiones del futuro. De la misma forma que creemos que hay que volver a los 65 años de jubilación, y una serie de medidas que van desde el salario mínimo de 1.200 a la pensión mínima de 1.080, lo que voy a explicar a Fernando. Pero la huelga que planteamos es de claro carácter ofensivo, de plantarnos a lo que viene y así poder enfocar el futuro pues ya con una sociedad activada, ¿no? Y por eso es una huelga interesante, pero a su vez es complicada, dado que no estamos frente a una medida concreta, sino que estamos planteando preparar un suelo y poder hacer frente a lo que va a venir en un futuro, ¿no? Y revertir las reformas que se dieron con la crisis que empezó en 2008, ¿no? Y por mi parte eso es lo que quería explicar. Aparte de lo que han comentado Greta y no me acuerdo cómo te llamas, poco más voy a añadir a eso. Únicamente una puntualización, que las reformas laborales se dieron en el 2010 y en el 2012, y las reformas de las pensiones fueron en el 2011 y en el 2013, con los sendos gobiernos de Rajoy y Zapatero. O sea que todos están en la misma onda. De los que
los que llegan al poder, ¿no? Entonces, únicamente decir que la movida de los pensionistas llegó, se me ha olvidado decir lo principal, vamos, que estaba dándole vueltas, no os podéis ni imaginar el subidón que supone para una persona que más allá de los 70, el teneros aquí a escuchar la chapa. No va a ser una chapa como estáis viendo, un plan magistral y tal, pero siempre merece la pena escuchar y oír, y sobre todo lo que estamos haciendo a lo largo del tiempo y de las movilizaciones que tenemos. Bueno, pues dicho eso, el proceso que yo he vivido ha sido, pues bueno, en los años 60-70 se ha reivindicando la jubilación a los 60 años, con el 100%. O sea, imaginaros lo que ha llovido, los años que han pasado y lo que hemos retrocedido, ¿no? Entonces, como se decía, a la precariedad que ha venido de la mano de las reformas laborales, pues, a salario precario, pensión precaria, sí o sí. Entonces, no me voy a extender más, en la carta esta de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, viene a cubrir un espacio, y esta se hizo, pues no sé, entre 10 y 15 años ahora, o hace más, me va la manera del tiempo, ¿no? El caso es que se han ido sumando y hoy día podemos decir que estamos entre 90 y 100 organizaciones impulsando esta, que ha tenido sus más y sus menos. Hasta ahora ha estado en el baúl de los recuerdos, y ahora precisamente que se ve la agudización del sistema capitalista, que no tiene nunca se termina de saciar, de ramplar con los recursos públicos. Y bueno, pues se ha conseguido involucrar a los sindicatos, involucrar a lo importante, bajo el punto de vista lo más importante, de la Carta Social, los componentes de la Carta Social de Euskal Herria, que ahí también estamos dando un paso en este momento de gigante como pueblo, ¿no? Que la reivindicación de los 1080 que todos tendremos en mente, ya lo hemos visto, y del SMI de 1.200 euros, esto recogimos de la Carta Social Europea, para ti, para nada. Bueno, pues en Euskal Herria también tenemos nuestra Carta Social, y eso hay que socializar, y eso hay que interiorizar. ¿Y para eso qué hay que hacer? Pues organizarse. Y no hay otra, no hay otra. Si nosotros estábamos fuertes, como decía, en los años 60-70 del siglo pasado, con las reivindicaciones que teníamos y dimos unos saltos importantes, pues sin duda cabe que la situación era súper precaria. La diferencia que había con el IPC, por ejemplo, no sé la palabra que se utiliza en esos casos, llegó hasta el 22%. Ahora nos movemos, ahora las pensiones nos van a aplicar el 0,9%. Bueno, pues imaginaros el 22%, ¿qué salarios teníamos, no? Bueno, pues organizándonos superamos, porque las empresas nadaban, como se suele decir, cabalgaban en el dólar. Y hasta que llegó un momento y dices, hasta aquí hemos llegado. Y eso se contrarresta únicamente con la organización. Porque si no, nos juntamos en cuadrilla, echando un pote o almorzando tal o cual, comiendo el bocata, y te desahogas, te desfogas, y si no orientas ese cabreo hacia algo más colectivo, pues tiene poco recorrido, ¿no? Entonces, yo os invito a que la asistencia de aquí ya sería la guinda, que interioricéis la carta esta, que la exposición de motivos dice muy clarito por qué se ha llegado aquí, por qué estamos y cómo estamos y qué reivindicamos. Y ya para terminar, la huelga, como siempre, para nosotros no es un fin en sí misma. Hay que sacar lo más posible. Y que sea cuanto más positiva y más extendida, mejor, ¿no? Para que el golpe sea más contundente. Pero es un medio para conseguir otros objetivos, que es precisamente los puntos de la tabla reivindicativa que se refleja en la carta esta, ¿no? Por eso ya termino mi intervención insistiendo en que esto, interiorizar la carta esta y luego organizarnos. Organización. Esto le oí, esta misma frase, le oí en el primer meeting que se dio en el 77, creo que era en Aritasuna. Y el meeting lo dio el PNV. La situación que se vivía entonces